Prosigamos. Paso ahora a hablar sobre el escepticismo frente a los códigos morales, frente a los códigos de ética, que está motivado por razones que tienen que ver con las características mismas de estos códigos, es decir, las razones internas. Y el primer conjunto de dudas con respecto al código tiene que ver con su contenido mismo. El contenido de muchos códigos suele estar más enfocado a cuestiones relativas al interés de la empresa que al de la sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, los principales temas en muchos códigos, en empresas privadas, vamos a verlo así, pues son el soborno, la extorsión, el conflicto de intereses, el uso de información privilegiada, ¿no? Privilegiar la protección del diseño industrial, etc. Es decir, muchos de los tópicos que se manejan en los códigos de ética de empresas privadas, pues versan sobre cuestiones relativas a la protección de los intereses de la compañía, ¿no? Y no aspectos más generales de responsabilidad corporativa que tuvieran que ver con las relaciones de la institución con la sociedad, por ejemplo, cómo la institución afecta a la sociedad, cómo la institución afecta al medio ambiente, ¿no? Si el contenido de un código está más enfocado hacia la protección de los intereses de la empresa, pues entonces parece que tendrá lagunas acerca de muchos otros aspectos de la conducta de sus miembros, y esto no ayudará a la toma de decisiones con base en el código. Precisamente como parte del escepticismo acerca de los códigos, pues la gente suele preguntarse qué tan efectivos son para guiar decisiones individuales o colectivas. Algunas de las personas que están encargadas de vigilar el cumplimiento de los códigos de ética, como por ejemplo aquellos que participan en los comités de ética o comités de justicia y honor, pues se quejan de que los códigos adolecen de dos problemas principales. Uno, tienen agujeros o lagunas normativas, ¿no? Puesto que muchas veces hablan de algunos valores, pero también dejan de lado muchos otros. Incluyen reglas sobre ciertas situaciones, pero no sobre otras. No tienen reglas claras para casos particulares ni sanciones específicas, y este es un síntoma en casi todos los códigos de ética. No tienen reglas claras para casos particulares. ¿Cómo sancionar, por ejemplo, una conducta que nos parece incorrecta si el código de ética no dice nada al respecto? Si los casos se multiplican, pues entonces parece que el código pues, ya sale sobrando, porque finalmente vamos a terminar actuando discrecionalmente, es decir, según el criterio y los principios, o a veces los prejuicios morales de quienes decidan, que son los que integran estos comités o comisiones de justicia y honor. Y ante estas carencias, pues muchos piden que el código sea mucho más específico en sus valores y reglas, cuestión que motiva el tema de la siguiente clase, que es ver específicamente algunos dilemas morales a los cuales se puede enfrentar el archivista. Pero esta situación da lugar al problema inverso, que también si el código de ética abordara los dilemas morales a los que se puede enfrentar, por ejemplo, un profesionista, pues sería un documento muy extenso, habría demasiadas reglas. Ahora, el segundo problema del que adolecen los códigos de ética, la sobreregulación, sobre todo en contextos jurídicos o gubernamentales. Y esto pasa porque la gente pide que los códigos sean mucho más específicos y que incluyan reglas para cada situación posible. Ahora, como las posibles situaciones de conductas inapropiadas son pues literalmente infinitas, hay una ingente cantidad, la posibilidad de situaciones y escenarios a los cuales nos podemos enfrentar, pues es infinita. Entonces, parecería seguirse, o por lo menos si no infinito, indeterminado, ¿no? Por lo que parecería seguir en principio, pues que las reglas pueden multiplicarse
hasta hacer el código lo suficientemente voluminoso como para volverse difícil de usar o incluso inmanejable. O en su defecto, pues demandaría la presencia de un experto eticista que nos ayude a aplicar el código, como sucede en el caso del derecho con los abogados, que son expertos en el conocimiento y en la aplicación de códigos y normas jurídicas. Pero esto aleja al código del uso cotidiano de la gente y con ello pierde parte de su atractivo. ¿Sí? Frente a estos dos problemas, el de las lagunas y el de la sobreregulación, parece estar, el problema parece estar en buscar un término medio en un código, no es decir, que este contemple los casos más comunes de falta de ética dentro de una institución sin pretender regularlos todos, sino, digamos, normar en cuanto a principios generales y algunos casos específicos, y esto, digamos, iría formando un criterio, y para algunos otros casos que escapen al código, quizá ese criterio ya formado, ya encaminado, ya orientado, podría tener podría ayudar para dirimir ciertos dilemas, ciertas cuestiones o ciertos problemas. La cuestión es si esto es posible y si los códigos que actualmente se están generando o los que ya están en uso realmente logran encontrar ese justo medio, ese punto intermedio entre caer en la sobreregulación o caer en lagunas normativas. Y si ese punto medio, no coincide pues con el mero sentido común, porque ese es otro argumento a favor del escepticismo frente a los códigos de ética, que en realidad con el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, podríamos eh, regular nuestro comportamiento socialmente, pero si realmente pudiéramos hacerlo a través del sentido común, pues ¿por qué esto no se ha conseguido? ¿Mm? Ahora, un segundo grupo de razones que abonan al escepticismo y que tienen que ver con las características mismas de los códigos es que no nos ayudan a resolver dilemas morales. ¿Mm? Entendiendo por dilema moral el caso en que dos valores morales entran en conflicto, como cuando estamos bajo dos obligaciones morales que no podemos cumplir al mismo tiempo, sino que al cumplir una, incumplimos la otra. Y podemos pensar en una infinidad de casos en los que los valores morales pueden entrar en conflicto unos con otros. ¿Qué debo hacer, por ejemplo, si estoy en una situación en la que entran en conflicto la protección del medio ambiente con la promoción de fuentes de empleo para gente que necesita trabajar? ¿Qué debo privilegiar? ¿Qué pasa si entran en conflicto el valor de la imparcialidad con el de la obediencia a un superior? ¿Qué sucede si entran en conflicto mi lealtad con la institución, por un lado, y mi lealtad con la sociedad, por ejemplo, en casos en los que habría que denunciar irregularidades que suceden dentro de la institución y que afectan a la sociedad? Y que este ejemplo, más que lealtad con la institución, sería afectación a mis intereses individuales, como perder mi empleo, frente a denunciar estos casos de irregularidades. Ese es uno de los principales conflictos para los que trabajan en la administración pública. ¿Y qué pasa si no puedo satisfacer ambos valores al mismo tiempo? Mantener mi empleo y al mismo tiempo denunciar, ¿no? Como suele ser el caso con los dilemas morales genuinos. ¿Qué me puede decir el código de ética acerca de estos dilemas? Este tipo de conflictos de valores no es privativo de los códigos de ética, ¿no? Ya que los valores entran en conflicto en distintos ámbitos y no siempre es fácil encontrar la respuesta, ¿no? En el contexto judicial es común que los derechos entren en conflicto y que los jueces deban decidir discrecionalmente sobre cuestiones que no se especifican en las leyes. Esto es precisamente la jurisprudencia. Y en otras ocasiones, valores como el derecho y la justicia
entran en conflicto. Y entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Aplicamos la ley o hacemos justicia? Estas son cuestiones que tampoco suelen estar especificadas en los códigos ni de ética ni legales. Ahora bien, para remediar el problema de los dilemas morales, alguien podría proponer establecer una jerarquía de valores, ¿no? Y que tal jerarquía nos dijera, en orden de prioridad, cuáles son los valores más importantes para la institución y cuáles son secundarios. Sin embargo, esto también puede resultar problemático. Pensemos, por ejemplo, en un código modelado a partir de una teoría utilitarista, según la cual la promoción de los intereses de la mayoría de las personas involucradas, pues es lo que tiene prioridad para la institución. ¿Qué pasa si para promover los intereses de la mayoría tengo que sacrificar los de una minoría? Uno de los grandes problemas de la democracia representativa, ¿no? Y en favor de las democracias o de las propuestas de democracias deliberativas, ¿no? Pero ¿qué pasa si para promover los intereses de la mayoría tengo que sacrificar los de una minoría? ¿Eso sería éticamente correcto? Además, la promoción de ese valor prioritario parecería incluso justificar la realización de algunos actos que desde el punto de vista de la moral cotidiana podrían resultar incorrectos. Alguien podría mentir o incluso llegar a traicionar a sus propios principios si con ello promueve el interés de la mayoría, ¿no? A muchos les parecerá que eso no es correcto, que no resulta conveniente que los códigos de ética jerarquicen valores, sobre todo porque de cualquier manera, pues los valores van a seguir entrando en conflicto unos con otros. Y las respuestas que nos dé un código jerarquizado, pues no siempre van a satisfacer nuestras intuiciones morales. Qué concepto tan interesante y tan poderoso, intuición moral, ¿no? E incluso en ocasiones los valores van a chocar con valores y esos valores van a chocar con intereses y esos valores e intereses van a chocar con nuestras intuiciones morales. ¿Mm? Los valores morales y también otro tipo de valores tienen mayor o menor peso según el contexto en el que están involucrados y esta es una cuestión que los agentes tienen que juzgar y que tienen que determinar cuando un valor debe tener más peso y cuando no. No es algo que un código deba establecer de antemano para todos los casos posibles. Esa es una de las tareas de la ética. Brindarle a las personas herramientas conceptuales para que puedan determinar cuándo un valor debe tener mayor relevancia frente a otro y cuándo no. Pero entonces, parece que serán los agentes morales, en contextos particulares, quienes terminarán decidiendo y no siempre haciendo referencia al código, sino apelando a sus propias conciencias morales, por lo que nuevamente surge el argumento a favor del escepticismo, que los códigos pues no sirven realmente de mucho. Este último punto sobre los conflictos de valores nos debe recordar que los valores morales avalados por el código casi inevitablemente entrarán en conflicto con valores no morales, como son los valores económicos o políticos. Esa es una constante de los códigos de ética, ¿no? El código de ética tal vez nos diga que los valores morales deben siempre prevalecer sobre valores económicos o políticos, ¿no? Esa es su función. Pero no siempre es claro que deban hacerlo y por qué, aunque pensemos en esta intuición moral. Si pensamos que la gente debe actuar siempre según razones morales, sobre todo cuando estas se contrapongan
a razones económicas, políticas o de conveniencia personal, entonces deberíamos ser capaces de justificar por qué y no solo apelar a la intuición moral. Pero no podemos esperar que el código nos ayude a resolver esa clase de conflictos y menos a resolver la cuestión sobre el peso que debe tener la moralidad frente a otro tipo de razones. No es esa su función. Todo esto es algo que tenemos que hacer de manera independiente, sin recurrir al código. El código tiene su función, tiene su utilidad, pero no hay que pedirle que haga cosas que no puede hacer. Es ingenuo esperar incluso que un código de ética nos ayude a resolver conflictos de valores, ya sean valores morales establecidos dentro del código o con valores externos a él. Pero es ese el tipo de conflictos a los que se va a enfrentar la persona que recurra al código. No obstante, al recurrir a él, es posible que esta persona, seguramente preocupada por la resolución de un determinado conflicto ético, pues en muchos casos termine resolviéndolo del mismo modo en que lo haría el código. Cuando no lo haga imponiendo un punto de vista personal ya predeterminado, en el mejor de los casos buscará balancear los distintos aspectos de la situación, dando más importancia a unos aspectos sobre otros, a unos valores sobre otros, evaluando caso por caso, hasta que logre llegar a un resultado satisfactorio. En los casos de los comités de ética, esto debería lograrse a través de un proceso de deliberación colectiva, de confrontación de las distintas razones de los miembros del comité y de la búsqueda de un acuerdo por consenso. Pero, de nuevo, habría que preguntarse si no hubieran llegado al mismo resultado sin el código de ética. Si el código sirvió como una especie de referente, aunque no necesariamente el eje rector. Podría responderse que el código de ética cumple con una función técnica y no ética en la deliberación, ¿no? Bastará que esta deliberación se refiera al código de ética para aceptar un punto, por ejemplo, y no será necesario justificar cada vez desde cero un punto determinado. Si el código dice que hay que evitar los conflictos de intereses y que una forma es hacerlos públicos previamente, entonces pues no es necesario argumentar a favor de esto en la deliberación cada que haya que aplicarlo, sino que basta remitirse al código de ética. Esto puede hacer que la deliberación sea más eficiente. ¿No? Parte de la intención de formular códigos de ética ha consistido en la pretensión de que estos puedan ayudarnos en nuestras vidas prácticas, ¿no? Dentro de instituciones, por ejemplo, a tomar mejores decisiones, ¿no? Y lo hacen dándonos recomendaciones a partir de valores generales que podemos aplicar a casos particulares. ¿No? De esta manera, pues los códigos de ética pues tienen un componente prescriptivo o normativo con el que pues pretenden ayudarnos a guiar nuestras vidas morales dentro del marco de una institución que se sostiene con dicho código, pero desde luego esto no elimina el criterio moral de cada persona. Esa no es la función de un código de ética, aunque muchas veces se desvirtúa el código dándole esa pretensión. El criterio moral de una persona no se elimina con la presencia de un código. Los problemas, como hemos visto, pues radican en que los códigos pues suelen tener lagunas, ¿no? Suelen ser demasiado generales y no dan directrices específicas para casos particulares. Y al final pues es el agente moral el que tiene que decidir qué hacer con base en su propio criterio y en el mejor de los casos usando el código solo de un modo secundario. El código tendría que ser más la expresión de los principios que ha adoptado una institución que realmente de un recetario, de una serie de reglas, de un repertorio de normas con el que esperemos
que vamos a crear éticamente individuos conducentes. ¿Mm? Y es que en las situaciones que he planteado, en el peor de los casos, pues el agente obviará el código y decidirá por sí mismo, ¿no? Y decidirá lo que probablemente hubiera decidido sin el código. ¿No? Entonces, ¿para qué tomarse tanto trabajo en elaborar y diseñar un código de ética, exhibirlo como una bandera de la institución, si al final no sabemos bien a bien qué función cumple? ¿Mm? Más allá de lo que ya mencioné, de tenerlo como un estandarte de ser una institución, una empresa socialmente responsable. Podrían darse también adicionalmente varias respuestas a estas preguntas. Y la primera tendría que ver con que al enfatizar ciertos valores, pues la institución trata de dar un criterio orientador para quienes trabajan en ella. Me parece que eso es correcto, ¿no? Un criterio que oriente, que guíe a la hora de tomar decisiones que afecten a otros dentro o fuera de la institución. Esos criterios orientadores, pues son de carácter muy general, ¿no? Aunque dependiendo del código pueden ir adoptando mayor especificidad. Y asimismo, el código no solamente trata de ayudarnos a guiar nuestras decisiones, sino también al mismo tiempo a justificarlas, que eso es muy importante, la justificación de una decisión moral. Al tratar de justificar un curso de acción sobre otros posibles, siempre podemos apelar a los valores incluidos en el código para justificar nuestro proceder, ¿no? Y del mismo modo, pues el código servirá para que otros agentes puedan juzgar la conducta de individuos que se encuentran dentro de la institución y cuya conducta pues tiene que regirse por el código. ¿No? Al mismo tiempo, para aquellas instituciones que cuenten con comités de ética, como los hospitales, que es obligatorio, algunas empresas, las asociaciones profesionales que tienen sus comités ad hoc, las universidades, ¿no? Pues el código de ética puede servirles como parte de la justificación de sus decisiones, ¿no? Cuando tienen que pronunciarse sobre la mala conducta de algún miembro de la institución, pues el código de ética enuncia cuáles son los estándares o criterios aceptados para la práctica ética dentro de la entidad, ¿no? El código puede contribuir en la conducta de los miembros de la institución al influir en la manera en la que los empleados perciben los valores éticos de la organización, ¿no? Además, dentro de un comité, como suele suceder en la interacción social general, es posible que la deliberación moral ayude a los individuos a desarrollar sus capacidades para aplicar correctamente los valores y los principios morales en situaciones cotidianas. Y en ese sentido, esto puede ayudar a su desarrollo moral, ¿no? Es cuando los individuos entran en deliberaciones morales que se descentran y entienden puntos de vista distintos a los suyos, en que ven la racionalidad de otras visiones del mundo, entienden que hay argumentos para juzgar las cosas que son mejores, más completos, sólidos, etcétera, en comparación con otros, ¿no? Que puede lograrse, mejor dicho, el desarrollo moral. Como ya mencioné, el código por sí mismo pues no logra incidir directamente en este desarrollo moral, sino que se trata solamente de un elemento que se debe considerar en la deliberación. Y por ello es necesario que el código se inserte en una estrategia más integral que logre hacer que los individuos se involucren en deliberaciones que con suerte pues los ayuden a reconfigurarse moralmente. Ahora, además de todas estas razones, creo que un código de ética tendría que ser una especie de pronunciamiento público de los principios acerca de los que están de acuerdo los miembros de una profesión. Tiene que ser eso, más una declaración de principios. Y entonces servir para informar a los miembros externos, por ejemplo, los clientes de una empresa
o a las personas a las que sirven acerca de lo que tienen derecho a esperar de la institución. En otras palabras, un código de ética es un pronunciamiento que hace que la institución, eh, que hace la institución para decirle a la sociedad cuáles son sus valores, cuál es su visión moral, ¿no? ¿Cuál es la visión moral que suscribe y que se puede esperar de ella? Si la institución o sus miembros dejan de guiar su conducta según esos valores, otros miembros de la institución o el resto de la sociedad pueden señalarles su incongruencia. Eso es algo que se investigan el juramento que hacen como profesionistas cuando se titulen el día, me refiero al acto, el examen, la defensa de su tesis o de su trabajo de titulación, sea tesina, informe académico, parte del juramento, mejor dicho, parte de la protesta y una de las respuestas, la contrarrespuesta, la contrarréplica que les da el vocal del jurado es que de no ser así, es decir, de no ser así, la protesta de juramento que en ese momento ustedes han proferido, la sociedad y su propia conciencia serán quienes se lo demanden, ¿no? Cuando llegue ese día, tendrán que hacer este juramento para entonces sí poder optar por, digamos, para cerrar todo ese acto de defensa de su trabajo de titulación y que el jurado pueda entonces sí conferirles el título, en este caso, de licenciados en administración de archivos y gestión documental.